bendiga. Les damos la bienvenida al estudio bíblico de hoy y vamos a comenzar con oración, pastor. Padre Dios del cielo, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te agradecemos tanto, Dios, de tu presencia en nuestra vida. Bendice nuestros corazones, dirígete a conversar para la gracia y gloria tuya, oh Dios, que podemos compartir este mensaje, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendícenos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y hemos estado hablando sobre las familias complicadas. Ya tuvimos un estudio sobre la familia complicada de Abraham. Si no han visto el video, sería bueno que fueran a nuestro canal de YouTube o a la página de Facebook para que puedan ver ese estudio sobre Abraham. Y la vez pasada estuvimos hablando sobre la familia de Isaac, sobre Isaac y su familia, ¿verdad? El hijo de Abraham. Y recapitulando sobre lo que estuvimos hablando de Isaac, sabemos pues que Isaac es el hijo de la promesa. Está en la casa de Abraham con su hermano, que es Ismael. Ismael es el hijo de la sierva o esclava de Sara, pero el hijo de la promesa, el de la esposa de Abraham, que era Sara, es Isaac. La semana pasada estuvimos viendo cómo se escoge la pareja para Isaac, y tenemos una situación familiar un poquito diversa. Uno de los eventos con Isaac fue la selección de pareja. Interesante porque en aquel entonces nosotros miramos el relato bíblico, el que una pareja o unas personas se comprometieran para matrimonio era más una transacción económica y de conveniencia de familia. Claro, con potencial de solidificar la economía de la familia, más que mera transacción romántica y todo ese matiz, ¿no? Y se da unos eventos interesantes que de golpe uno pudiera, sería bueno examinarlo porque de golpe se pudiera malinterpretar, y yo tengo mi posición en cuanto a eso, y es que Abraham encarga a su siervo Eliezer para que vaya a la familia de origen de él y le traiga una de las familiares de una pariente para que entonces mantener, ¿no?, la familia entre la familia. Y de hecho hay que señalar que en este momento Abraham está viviendo obviamente lejos de su parentela, porque ella le había dado su parentela, había dejado su parentela y está en el área por allí de los hititas y toda esa gente, y entonces se envía a Eliezer a la familia original de él, para entonces buscarle una candidata para Isaac. Y en ese caminar o en esa encomienda que tiene Eliezer, él le pide a Dios que lo dirija y le pide una señal. Acuérdese, él está cumpliendo una orden directa de su amo y él no quiere defraudar a su amo en nada, ¿okay? Así que él pide a Dios que lo dirija, pide señal, unas señales específicas que vemos en el texto, que entonces se cumple, que él pueda recibir a alguien que le dé agua, le ofrezca agua, le dé agua a sus camellos. Él puso unas condiciones ahí medias bien, o sea, específicas, medias complejas en términos de claro, que si se cumplía y si esa mujer venía y decía y hacía lo que él esperaba que dijera e hiciera, pues esa era. Entonces de golpe pudiéramos entonces caer en la idea de pues fíjate, todos los matrimonios, las relaciones de pareja, pues vamos a pedirle a Dios que nos dé señales y ya, entonces si esas señales se dan, pues y yo creo que ese relato no tiene esa intención. Yo creo que una relación de pareja se construye en
una reflexión seria y profunda de lo que se quiere, de lo que se espera, de lo que se puede ofrecer y aportar a la relación de pareja. Y este asunto puede sonar hasta muy romántico, de que pues este es el que Dios me da, o esta es la que Dios me da, y pues, sí, porque vino del cielo. como que se le atribuye ese elemento de predestinación, sí, y muchas veces escuchamos creyentes hablando, por ejemplo, si este es el que Dios tiene, si ya el Señor lo está preparando, este tipo de cosas. Claro, porque eso es otra cosa, siempre lo está preparando. O sea, si usted va a buscar una pareja que lo tiene que estar preparando, cuidado. Si bien se te cayó del cielo, cuidado, el diablo fue expulsado del cielo. Entonces hay unos elementos que, por eso sí, levanta bandera. No, y aquí es importante que entendamos el contexto histórico, el contexto social y cultural de el lugar y de la época. Y como bien explicaste, este tipo de transacción no era una transacción romántica. Pudiera ocurrir que alguna persona se enamorara de quien fue seleccionada para ser su pareja, y eso sí pasaba, y tenemos muchos ejemplos bíblicos de eso, pero esa no era necesariamente la condición para que dos personas se unieran en matrimonio o en intimidad sexual, ¿verdad? Como no necesariamente como un matrimonio formal. Y esto es importante porque si no entendemos cómo es que ocurrían las cosas, bajo qué circunstancias y cuáles eran las condiciones sociales bajo las que se daban, pues queremos a veces trasladar esos eventos, esas costumbres o esas circunstancias, las queremos trasladar al presente, donde vivimos otra época, en otra cultura, otras costumbres. O sea, el análisis no puede ser el mismo. El análisis no puede ser el mismo, o sea, y yo sé de personas, por ejemplo, que dicen, bueno, pues yo le puse una señal al Señor, si la que entrara y se sentara a mi lado, pues esa es la que es, si me saluda o si me menciona tal o cual cosa, y eso pues es un juego peligroso, claro. Porque puede sonar gracioso, pero es peligroso. Es peligroso, aparte de que la selección de una pareja, como tú bien dices, debe ser hecha bajo una reflexión seria, y tiene que haber además del enamoramiento y toda la cosa bonita que implica tener una relación de pareja, tiene que haber un proceso de análisis, un proceso de conocerse, qué cosas yo observo, qué cosas me llaman la atención positivamente, qué cosas me llaman la atención negativamente de esta persona. Y entonces cuando tratamos de hacer este ejercicio medio místico de que el Señor pues mande un ángel a decirnos quién es la persona, corremos gran riesgo. De hecho, incluso a veces se han cometido grandes disparates de decirle a una persona que tiene que divorciarse de uno para casarse con otra persona porque el Señor le dio una señal o le dio un sueño. Entrar en relaciones de pareja que Dios no tiene nada que ver con esas decisiones, y son relaciones de pareja que no se cultivan de forma saludable y no se van a cultivar de forma saludable porque hay una realidad que a veces no se quiere aceptar. Hay gente que no está preparada para relaciones de pareja, ¿okay? Hay gente que no puede cultivar una relación de pareja, y este asunto se puede tomar en un matiz romántico o hasta gracioso. Yo recuerdo un hermano que pedía esa señal, ¿no? La primera que se aparezca y se sonría conmigo, esa es, porque Dios quiero que me dé una novia. Entonces dice que llega esta muchacha y a él no le agradaba esa, no es que era fea, pero esa no era la que él quería. Y él le dice, Señor, esa no, porque esa se ríe. Y después él me contaba la anécdota, él se moría de la risa porque él hasta fue y se le declara a la persona, y después él me decía, Marco, qué bueno que me dijo que no, pero después él mismo decía que es tontería en la que yo me metí. Claro,
ahí suena gracioso, pero que cuando las personas se enamoran de una ilusión. Entonces cuando esa ilusión, meramente ilusión, se barniza o se adorna o se pinta de espiritualidad. Y entonces esta es la pareja que me dio el Señor. Y entonces nos enamoramos de una ilusión que nada tiene que ver con que Dios está dando pareja o no, porque allí como que hay una confusión entre Cupido y Dios. Dios no es Cupido, ¿ok? Dios nos da un libre albedrío para que tomamos decisiones y tomemos decisiones importantes y responsables, y una de ellas es la relación de pareja. Y la formación de una familia. Y entonces cuando la gente se toma la ilusión, se enamora del ideal, pero no de la realidad, y se enamora de lo que Dios pudiera hacer, pero no de la persona, y ni siquiera sabemos si la persona está convertida o no, si ama al Señor o no. Entonces la gente como que se da una apuesta de que esto va a salir bien porque yo tuve la visión o di una palabra profética, la señal, y ahí entonces se toman muchas decisiones, lo digo con mucho respeto, pero con corazón pastoral, irresponsables en términos de lo que es la construcción de una relación de pareja. A lo loco, se toman decisiones a lo loco, y tenemos que conocer obviamente la palabra, y conocer a nuestro Dios a través de la palabra, y sabemos que Dios es sensato en el sentido, si se puede usar esa palabra, ¿verdad? Yo sé que obviamente eso es un concepto humano, pero en el sentido de que Dios no va a destruir un matrimonio para formar otro, como a veces vemos cuando como dice, cuando se barniza de espiritualidad una decisión tomada, y a veces ni siquiera con mala intención. A veces hay personas que genuinamente piensan que necesitan una señal de Dios para seleccionar la pareja, cuando el Señor, pues la señal que le dio es una mente analítica y un cerebro para que analice, explore, conoce a la persona y tome la decisión. Muchas veces no estamos conscientes de que del poder de la libertad de decisión que Dios le da al ser humano. Entonces, tú decides, cuando tú vives dentro de la voluntad de Dios, y cuando tú sirves al Señor, y cuando tú tienes una relación con la palabra de Dios donde conoces el corazón de Dios, o te acercas a tratar de conocer y entender cómo Dios opera, nos damos cuenta que en muchas ocasiones, cuando tomamos nuestras decisiones, Dios las va a bendecir simplemente porque somos sus hijos y estamos operando y tomando decisiones a la luz de lo que ya está revelado en la palabra, y la que ya está de los principios cristianos básicos, y tenemos ese poder de decidir, ese poder de analizar, de pesar las cosas, y que muchas veces, independientemente de la decisión que tomemos, Dios te está diciendo: yo te voy a bendecir, ¿qué quieres hacer? ¿Verdad? ¿Cuál es tu decisión en cuanto a esto? Claro, y también por otro lado, una manera de evadir responsabilidad. Porque entonces, si esto no surge, si surge, no tengo que hacer mucho porque Dios, esto lo hizo el Señor. Y si no surge, entonces Dios es responsable. Entonces tenemos que tener cuidado. O si no funciona la relación. Por eso, si no funciona la relación, Dios es responsable. Entonces este elemento de predestinar parejas, cuidado con ese elemento, porque a veces este asunto de dar profecía, de querer unir personas, a veces como una manera de una manifestación más de Cupido que de propósitos de Dios. Yo creo que ahí tenemos que tener sumo cuidado. Yo pienso que el relato aquí, todo el matiz de la respuesta que Dios le da a Eliezer es para confirmarle a Eliezer que está haciendo su tarea de forma adecuada, que él le está pidiendo a Dios dirección y Dios le está dando dirección, pero no es que Dios está conectando, lo lleva al lugar correcto, lo lleva al sitio correcto,
para que entonces pueda tener la candidata, que en este caso es Rebeca. Y aún ahí hay un elemento de libertad y de decisión familiar, porque según la costumbre, Abraham es el que decide enviar a su siervo a buscar a esta mujer, pero la decisión de a dónde ir a buscarla la toma Abraham. O sea, muy bien, así que siempre hay un elemento decisional y de libertad dentro de lo que ocurre. No es como que Dios lo dirigió y él no sabía para dónde iba, ¿no? Hay una decisión consciente de, mira, yo no quiero que él se case con ninguna de las que vive aquí donde nosotros estamos. Regresa a mi tierra y busca a alguien de allá que sea pariente nuestro. Claro. Es una decisión bien específica. Y finalmente es interesante porque la familia que recibe entonces a Eliezer, el siervo de Abraham, y él entonces le abre su corazón, le dice las instrucciones que tiene de su amo Abraham y que viene a buscarle novia o pareja a Isaac. Ellos le piden que querían como que retener un poco a Rebeca. Entonces Eliezer le insiste, le dice, por favor, no me atrasen la agenda, yo quiero avanzar en esto, yo quiero cumplir los deseos de mi amo, ¿no? Y es interesante porque entonces ellos le dicen, pues vamos a preguntarle a ella y que ella decida, ¿ok? Y fíjate que ella simplemente decidió, ella no fue a buscar señales, ella no fue a buscar palabras proféticas, ella simplemente decidió unir, buscar, seguir las instrucciones de este siervo de Abraham y regresar con él para encontrarse con Isaac. Así que está interesante cómo se manifiesta esta situación de la selección de esta pareja. Y queremos también entonces tomar el capítulo 25 de Génesis, un poquito más adelante de lo que acabamos de narrar, que trata sobre la muerte de Abraham, ese capítulo, pero hay unos elementos importantes que queremos puntualizar antes de entrar en el tema de la muerte, que están en ese mismo capítulo 25, y voy a leer, dice, comenzando con el versículo 1, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Abraham volvió a casarse, esta vez con una mujer llamada Cetura. Y seguimos leyendo, ¿verdad?, los distintos hijos que tuvo él y sus descendientes con los hijos con esta nueva esposa Cetura. Pero en el versículo 5 nos dice que Abraham entonces entregó todos sus bienes a Isaac. O sea, tenemos entonces a Abraham que tuvo a Ismael, tuvo a Isaac, y ya conocemos esa historia, pero entonces se vuelve a casar porque ya Sara había fallecido, ¿verdad? Y si leen los capítulos anteriores van a encontrar ese relato. Y tiene todos estos otros hijos con ella, y en un momento dado, ya está anciano, le entrega todos sus bienes a Isaac. Así que esto es una acción que él comienza mientras todavía está vivo, ¿verdad? No es una herencia después de morir. A los hijos de sus concubinas les hizo regalos, y mientras él todavía estaba con vida, los separó de su hijo Isaac, enviándolos a las regiones orientales. Y ese pasaje me llama mucho la atención, porque tenemos entonces un Abraham que ahora tiene un montón de hijos, ¿verdad? Cuando empezamos la historia, pues, tenía este asunto de que no tenía descendientes. Ahora tiene muchos hijos, y favorece a Isaac por encima de los demás. Entonces le entrega todos sus bienes a Isaac, y a los demás lo que hizo fue darles unos cuantos regalos. Pero entonces no se queda el asunto ahí. Él entonces los separa. Así es que el padre es el responsable de que este grupo de hermanos, porque seguían siendo hermanos, se separaran unos de otros por causa de la preferencia de Abraham con Isaac. Con Abraham y Isaac. Y
Es lo interesante, ¿no? Aunque obviamente para efectos del pasaje Abraham está validando a Isaac como el hijo de la promesa. ¿Okay? Pero cuando uno desprende esa condición y mira el trato de este hombre a sus hijos, obviamente entra en una dinámica que es bien conflictiva. O sea, él está haciendo una diferencia entre los hijos, estaba favoreciendo a uno más que a los demás, ¿okay? Los está separando, y en ese aspecto pudiéramos pensar que no es unas recomendaciones de la manera en que un padre debe criar los hijos y cultivar la relación de sus hijos como entre hermanos, como hermanos. Yo creo que esta diferencia de Abraham empieza a marcar una pauta que se prolonga más allá de Abraham, ¿no? En la dinámica relacional, y que lo vemos entonces más adelante en lo que va ocurriendo en la vida de esos años. Sí, y aquí llama la atención que Abraham le da regalo a los demás hijos, pero a Isaac es el que le da todos sus bienes. O sea, a veces cuando hablamos de padres que pueden tener preferencias con algún hijo, o madres que pueden tener preferencias con un hijo, pensamos en que a uno los trata bien y a uno los trata mal. No necesariamente. O sea, Abraham no dice que trató mal a sus hijos. Lo que pasa es que a Isaac lo trató mejor. Claro. Entonces, a veces esas sutilezas en las relaciones de familia se cree que se pasan por alto, pero no se pasa por alto. De hecho, a veces incluso los mismos padres pueden no estar conscientes dentro de la dinámica familiar, pueden no estar conscientes de que hay unos hijos a quienes favorece, porque pueden entrar en el dilema de no, pero yo no maltrato a mis hijos, yo no los trato mal. Y hay veces que sí, efectivamente no los trata mal, pero tampoco los trata tan bien como trata a algunos otros, ¿verdad? Y a veces cuando trabajamos con familias, les cuesta mucho. A veces es bien obvio cuando hay un hijo o una hija preferida o preferido, pero le cuesta mucho a los padres identificarlo, darse cuenta de que hay unos hijos que están recibiendo unos beneficios adicionales a lo que están recibiendo los demás. Y como consecuencia de eso, lo que ocurre es que se crean rivalidades entre los hijos, y a veces a lo mejor con la misma buena intención del padre, porque cuando miramos todo el pasaje y miramos lo que ha estado ocurriendo, pienso yo, no lo dice el pasaje, pero me da la sensación de que Abraham en cierta medida estaba tratando de proteger a Isaac, en el sentido de validarlo y cubrirlo, que ustedes, yo les voy a dar a cada uno, déjenme a este tranquilo, cada uno váyase a su lugar, tienen lo suyo. Sin embargo, pensando que a lo mejor lo estaba haciendo bien, precisamente eso es lo que puede detonar el problema. Porque como tú bien dices, a lo mejor no se da cuenta el padre o la madre cuando prefieren más a un hijo, pero los hermanos sí. Ah, claro. Entonces, por eso se dice hijos preferidos de padre pueden ser odiados por los hermanos. Claro. Sí, porque cuando uno es víctima de una injusticia, obviamente quien primero lo nota es uno. Claro, porque entonces uno ve la diferencia, uno ve la desigualdad, ¿okay? Y yo creo que este evento nos invita a reflexionar, que hay veces que la lucha de los padres, ¿no? Amo más a un hijo más que a otro, yo los amo iguales, y a veces entramos en esa pugna de definir este aspecto, y a mí me parece que cada hijo es distinto, cada hijo es diferente, aunque tengan muchas cosas en común.
a mí me parece que el primer paso para amar los hijos es que lo que tengan en común es que el padre o la madre los ama, ¿okay? Y los ama por quienes son, y obviamente pues cada uno son diferentes, pues los ama con sus particularidades y sus diferencias. No necesariamente tenemos que amarlos exactamente igual, pero eso no significa en cantidad, ¿okay? Significa diferencia de personalidad, de actitudes, de actividades, ¿no? De hecho, es que ¿verdad? Las familias que tienen más de un hijo, que cada vez son menos, pero las familias donde se dan más de un hijo, el amor de los padres hacia los hijos va a ser distinto, pero eso no implica diferencia en términos de cantidad o en términos de intensidad. La diferencia puede ser en términos de estilo, cómo tú amas a este hijo reconociendo que es diferente. De hecho, es un acto de amor el reconocer las diferencias y las particularidades de este hijo, que no es igual al del otro y que no tienes por qué compararlo, no tienes por qué usar a uno de modelo para que el otro, porque tú mira lo que hace. O insistir en amarlos iguales, porque entonces puedes estar ignorando sus particularidades. Y sus necesidades particulares y sus necesidades, ¿verdad? Que los hacen únicos. Y esa personalización del amor es una manifestación del amor mismo, ¿verdad? Te amo por quien tú eres, y mi amor hacia ti se va a manifestar de acuerdo a quien tú eres como persona. Mira, se cuenta de un hombre, un padre, él quiso darle tiempo a sus 3 hijos y él quiso darle tiempo igual, así que él se le ocurrió decirles que él les iba a dar 45 minutos en la semana, en un día en específico, pero exclusivo a cada uno. Así que él agarró 3 días en la semana, uno para cada hijo, con 45 minutos, y en esos 45 minutos él les decía que él iba a hacer lo que ellos quisieran. Ese era su tiempo, y ellos escogían. Así que uno escogió que le leyera, una de las niñas que le leyera un cuento. El otro escogió jugar con carrito, el otro la lucha libre, pero cada uno él se acercó según sus intereses, y cuando venía la otra semana ya los niños estaban entusiasmados por esos 45 minutos que el padre le iba a brindar, porque los está personalizando para cada uno de ellos, los está amando a todos. La manifestación o práctica es distinta porque lo particulariza, ¿no? Pero hay la misma cantidad de amor. Claro, no hay una preferencia, no hay una evidente favorecer a uno sobre otro, que es precisamente lo que trae muchas veces los problemas y los conflictos entre los hermanos. Y si seguimos leyendo entonces el versículo 7 de ese capítulo 25, dice entonces que Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael los sepultaron en la cueva de Macpela, que está cerca de Mamre, es decir, en el campo del hitita Efrón, hijo de Zohar. Este era el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí lo enterraron junto a su esposa Sara. Luego de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, hijo de Abraham, quien se quedó a vivir cerca del pozo de la Jai Roy. Así es que tenemos entonces que Abraham muere, pero entonces en el duelo, en el asunto de la muerte de Abraham y del entierro de Abraham, Ismael e Isaac son los dos que vienen a enterrar al padre en el área del sepulcro que ya, la tierra que ya él había escogido, había comprado de los hititas para enterrar a su esposa Sara.
Ahora, en el versículo 17 tenemos entonces donde nos habla un poquito de Ismael, ¿verdad? Y sus descendientes y demás. Y en el versículo 17 dice: Ismael vivió 137 años. Al morir, fue a reunirse con sus antepasados. Sus descendientes se quedaron a vivir en la región que está en Havilá y Sur, cerca de Egipto, en la ruta que conduce a Asiria. Allí se establecieron en franca oposición a todos sus hermanos. Así que a raíz de la muerte de Abraham tenemos dos hermanos que regresan a unirse. Recuerden que Abraham había enviado a todos sus hijos a distintos sitios lejos de Isaac, pero en la muerte Ismael e Isaac vuelven a unirse para sepultar a su padre, ¿verdad? Algo que no es raro que ocurra en las familias, ¿verdad? Cuando hay una pérdida, una muerte, pues muchas veces se subsanan algunas de las diferencias. Sin embargo, ya en el versículo 18 vemos cómo Ismael y sus descendientes se ubican entonces en un área de tierra y viven en franca oposición a todos sus hermanos. Así que eso que se sembró desde bien temprano en la vida se extendió no solo hasta la adultez, sino hasta varias generaciones más tarde. De hecho, lo ves manifestado cuando Abraham muere. Solo va Isaac e Ismael, los otros hermanos no fueron. O sea, ahí uno se da cuenta que esta decisión de Abraham no solo distanció a los hermanos, lo distanció de sus hijos. Ellos no lo buscaron, ni aún en su muerte. ¿Okay? Y ahí, ahora, es interesante que aunque Isaac y Ismael son los que van, y luego Ismael se ve lo que tú mencionas, se conecta, pero en guerra con sus hermanos, donde Isaac viene a vivir es en el pozo del viviente que me ve, que era el pozo, quien lo llamó así fue Agar, la mamá de Ismael. ¿Okay? Entonces usted ve como que Ismael e Isaac hicieron más conexión, ¿no? Pero esta lucha de los padres, como a veces marca diferencias, distancias, y se extienden. Vemos cómo se extiende en la vida de Ismael, vemos cómo entonces se extiende más adelante entre la relación de los hijos de Isaac, los hijos de Isaac, Saúl y Jacob, como entonces son hermanos conflictivos, como Isaac prefiere a uno. Y eso lo vemos entonces en el pasaje más adelante, cuando nos dice el pasaje similar a lo que pasó con Abraham. Rebeca no tenía hijos, Isaac ora para que ella pueda tener hijos, y ella entonces queda embarazada de gemelos, que dice la Biblia que desde que estaba en el vientre ya tenían una lucha, y parece que fue un embarazo bien difícil para ella, porque ella incluso decía: ¿para qué yo vivo con esto que está pasando dentro de mí? Y Dios entonces, cuando ella va a consultar al Señor, Dios le dice: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas, uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Así que ella recibe ahí, ¿verdad?, una palabra de parte del Señor en cuanto a qué es lo que está pasando ya desde que están los bebés en el vientre de ella. Y tenemos entonces como cuando nacen, el pasaje nos habla, como bien tú dices, pues son 2 hermanos, son unos mellizos, son bien diferentes, no podían ser más distintos uno del otro. Uno era bien velludo, dice que era rubio, que estaba cubierto de vello pelirrojo, por lo menos dice la nueva versión internacional. Dice: el primero en nacer, versículo 25, era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego entonces es que nace el hermano, que es Jacob, que dice que venía agarrado del talón del hermano. Por lo menos uno como mujer y como madre piensa
cuán difícil debió haber sido esa experiencia de parto, un parto que de por sí es una experiencia, ¿verdad? Fuerte en el cuerpo de la mujer, cuanto más si son dos, y si es en esa época donde pues no se conocía, y de hecho muchas mujeres en aquella época morían en el parto. Pero entonces, para ir ya cerrando este punto y lo que hemos estado hablando, dice que los niños crecieron y Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac, y con esto vamos a ir cerrando con este versículo 28, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Así que tenemos entonces a un Isaac ya adulto, bien maduro, con su propia familia, con sus hijos, repitiendo exactamente los mismos errores que había cometido su papá en cuanto a la familia. Y eso es bien común. Claro, y ese es uno de los retos más grandes que tienen las personas, ¿no? A veces estamos en automático, repitiendo lo que vivimos en la casa de nuestros padres, sin analizar que lo estamos repitiendo. Incluso aunque eso nos haya dolido, molestado, incomodado, marcado, traumado, lo repetimos. ¿Okay? Y no hay esa reflexión de que podemos deshacernos de esos patrones que son nocivos o tóxicos y sustituirlos por patrones más saludables. Sí, hay una herencia emocional que le pasamos a nuestros hijos si no estamos conscientes de ellos. Y yo siempre digo que una de las mejores acciones que una persona puede tomar después que tiene hijos, para evitar quizás pasar situaciones emocionales, traumas, conflictos a los hijos, es trabajar en sus propios issues, buscar ayuda, explorar cuáles son sus propios traumas, cuáles son las cosas que necesita resolver en su propia vida como individuo, para entonces estar en mejor condición de darle a los hijos, ¿verdad?, una herencia quizás donde no repitamos los mismos patrones. Y superarlo en esa medida. A veces somos estamos muy estancados en permitir que esas cosas nos manejen, en lugar de decidir superar y modificar y cambiar y seguir hacia adelante. Y que adquirimos el discurso de que pues que yo soy así, es que así me criaron a mí. Y obviamente si queremos mirar el pasaje desde esa dirección, es que estos desde la barriga están peleando, estos muchachos, pero tú te das cuenta que los padres comenzaron a asumir posturas con la relación de sus hijos y entonces a separarlos, y ya los comienzan a poner a antagonizar unos con otros, y a veces sucede mucho, no, que este muchacho de siempre ha sido el peleón, o este muchacho de siempre ha sido el flojito, el blandito, entonces empezamos a darles un libreto a las personas de cómo deben conducirse a través de toda la vida, y en automático la gente empieza a responder a eso. Sin embargo, viene de lo que hemos aprendido. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como familia es desintoxicarnos, soltar toda esa maleta que traemos lleno de cosas que no funcionan. Hay cosas de nuestra familia de origen que son una bendición, manténganlas. Claro. Pero hay cosas que no le sirven en nada. Ahora, suéltela, sáquela, córtela, sáquela, échela fuera de usted y añada entonces lo que viene de parte de Dios. Eso le va a facilitar construir familias más sólidas y más saludables. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a ir concluyendo el estudio. La próxima semana vamos a estar entonces hablando sobre la familia de Jacob, el hijo de Isaac. Vamos a orar.
Padre Santo, te bendecimos y te damos gracias porque podemos acercarnos a tu palabra, a estudiarla y a ver, Señor, cómo podemos vivir en familias que bendigan, Señor, y en familias que nos provean, Señor amado, espacios para servirte y espacios para amarnos. Te pido, Señor, que esta palabra ministre los corazones y las vidas de todas las personas, Señor, que tengan acceso a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.